tengan todos. Qué gusto poder vernos aquí todos en esta mañana. Así que es la primer predicación de este mes de febrero, y la verdad que es un privilegio poder estar aquí. Ahora sí que podernos reunir una vez más, un domingo más, para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, en esta mañana lo que realmente vamos a estudiar es un pasaje del Evangelio de Lucas. Y si tienen ahí sus Biblias, me gustaría que lo abrieran es Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, del 27 al 32. Y vamos a leer realmente este pasaje de Lucas, y dice, es el llamamiento de Leví. El llamamiento de Leví dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Padre. Gracias te damos por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, Señor. Un día más donde podemos estar vivos, Señor, y te agradecemos, Padre, porque tú eres el que nos regala la vida. Gracias porque hoy nos abres la oportunidad, el espacio de poder estar reunidos a través de esta plataforma, Señor, escuchando tu palabra, Padre. Señor, te pedimos que en esta mañana tú derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros, que nos abras el entendimiento, Señor, de lo que tú hoy quieres hablar a través de tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guíes esta predicación y que nos lleves, Señor, a verte completamente a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, como pudimos ver, ahorita vamos a estudiar este libro de Lucas, este pasaje que se encuentra en el libro de Lucas. Pero fíjate, como quisiera empezar con una pequeña introducción. Y para que nosotros podamos entender este pasaje, lo que Dios nos quiere decir en este pasaje a través de su palabra, primero debemos profundizar en dos cosas. La primera, Dios quiere que identifiquemos primeramente quién era Leví. En este evangelio, el autor, que es Lucas, nos lo presenta como Leví. Y es el mismo personaje al que hace referencia Marcos en su evangelio cuando lo muestra el llamamiento de Mateo. Y es el mismo Mateo, el apóstol Mateo, que escribe en su evangelio cómo fue que Jesús lo llama a él mismo, lo llama a seguirlo. Teniendo en cuenta esto, ya habiendo identificado que Leví y Mateo son las mismas personas, debemos de ver quién era Leví en realidad. Tenemos que ver a qué se dedicaba Leví, cuál era el rol que tenía Leví dentro de la comunidad judía. Y Lucas nos lo presenta como un publicano. Yo no sé si tú a la hora de estar leyendo los evangelios, te das cuenta que muchas
veces se hacían referencia a los publicanos. Los publicanos, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los oficios que hacían los publicanos eran el cobrar los tributos públicos. Ahora sí, un poquito de información al respecto. Los publicanos eran aquellas personas que trabajaban para el Imperio Romano. Siendo judíos, trabajaban para el Imperio Romano y lo que ellos tenían que hacer era recaudar, cobrar los impuestos al pueblo judío. En otras palabras, eran aquellos judíos que se habían vendido a Roma. Estaban al servicio del Imperio Romano. Y ojo, aquí es bien importante porque para los judíos, este tipo de personas, los publicanos, no eran bien vistas entre su mismo pueblo. Se les veía como traidores. En muchas ocasiones eran personas corruptas, porque por lo general ellos cobraban más. ¿Para qué? Para ser bien vistos por los romanos. Y bueno, Leví era uno de ellos. Era un judío que se había vendido al servicio de Roma. Y bueno, realmente cuando leemos este pasaje, lo que Dios nos quiere hacer ver y lo que Dios nos quiere decir en este pasaje es un pasaje muy pequeño. Es un pasaje que solo contiene 6 versículos, pero lo que Dios quiere hoy mostrarnos es que veamos las 5 verdades que se encuentran en este pequeño pasaje. Cada versículo que vamos a leer nos va a presentar una verdad y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, la primera verdad que Dios quiere que veamos la encontramos en el versículo 27. Lo voy a leer de nuevo. Voy a leer cada versículo. Y fíjate lo que dice el versículo 27 para que lo podamos estudiar. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Aquí, ojo, que cuando Dios nos muestra que después de estas cosas, ¿qué es lo que realmente estaba haciendo Jesús? Jesús obviamente ya estaba cumpliendo su ministerio, estaba llevando a cabo su ministerio, que era predicar la palabra de Dios, pero Jesucristo venía haciendo muchos milagros. En un pasaje anterior había sanado a un paralítico, había sanado a un leproso. Realmente la gente se estaba dando cuenta de que este personaje Jesucristo realmente estaba haciendo milagros en la comunidad judía. Él estaba predicando la palabra de Dios, él estaba invitando a la gente a que lo siguieran. Y nosotros, la primera verdad que tenemos que ver en este versículo es que Dios es un Dios que nos busca. Es la primera verdad que Dios nos quiere mostrarnos en este versículo 27. Él es un Dios que nos busca. Y mira, a lo largo de toda la Biblia, cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, podemos ver que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos muestra que Él es un Dios que nos busca. Podemos ver en Génesis cómo fue Él, Dios mismo, el que buscó a Abraham. Nos vamos un poquito más adelante, podemos ver cómo Dios es el mismo que busca a Moisés. Si nos vamos un poco ya muy adelante en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo Dios es el mismo que busca a Pablo yendo a Damasco. Solo por nombrar algunos ejemplos. Dios nos muestra que Dios es un Dios que nos busca. Y Dios nos busca a nosotros porque somos una creación que estamos perdida. Eso es una verdad, es una realidad. Y fíjate, uno de los mayores errores teológicos que podemos decir, que podemos compartir, que podemos enseñar, es decir que busquemos a Dios. A Dios. Y la realidad es esta. Nosotros como seres humanos, no podemos encontrar a Dios.
¿Sabes por qué? Porque Dios no está perdido. Es la realidad. Nosotros como seres humanos no podemos encontrar a Dios porque Dios no es el que está perdido. Nosotros no podemos buscar a Dios porque la naturaleza humana, nuestra naturaleza, realmente el ser humano no busca a Dios. De hecho, nuestra naturaleza es completamente anti Dios. Nuestra naturaleza no quiere nada que ver con Dios. Y lo podemos ver en la Biblia. Y fíjate cómo Pablo nos lo muestra en el versículo del libro de Romanos 3:11. En este libro de Romanos podemos encontrar muchas verdades que Dios nos muestra. Y fíjate lo que quiero que leamos en Romanos 3:11. Como el mismo Pablo dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Ahora sí que no hay quien busque a Dios. Hoy, efectivamente, mucha gente, muchos seres humanos están buscando algo. El ser humano sabe que le hace falta algo, pero el ser humano no está buscando a Dios. El ser humano puede estar buscando la felicidad. El ser humano puede estar buscando la tranquilidad. Ahorita el ser humano puede estar buscando la salud, la cura para todos sus problemas, pero eso no es Dios. Que efectivamente Dios nos puede dar toda la felicidad y de hecho, efectivamente Dios nos da la felicidad, pero nuestra naturaleza humana no busca a Dios como tal. Esa es la primera verdad, que Dios es un Dios que nos busca. Tú, yo y toda la humanidad somos los que estamos perdidos. Y es Dios el que nos busca, como lo podemos leer en Lucas 19:10. Así que este es un versículo donde realmente Dios nos dice exactamente quién es el que nos busca y por qué. Fíjate lo que dice en Lucas 19:10. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora sí que fíjate lo que dice este pasaje, lo que dice esta primera verdad, que Él es el que nos busca y efectivamente Jesús nos busca porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo y toda la humanidad al estar perdida, Él es Jesucristo, el que nos busca. Y nos busca primeramente para salvarnos. Ahora sí que esa es la realidad. Jesús nos busca, Jesús nos encuentra para salvarnos. En este versículo que estamos estudiando, en el versículo 27 de Lucas, vemos cómo fue Jesús el que buscó a Leví. Lo encontró y sin más, sin preámbulos, no llegó y le hizo plática, simplemente llegó hasta donde estaba Leví y le dijo, sígueme. Y fíjate, este suceso que estamos viendo, cómo Jesús llega hasta donde está Leví y le dice, sígueme. Este es un suceso en la vida de Leví, pero ojo, también Dios nos quiere mostrar esto, que si tú eres creyente, que si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, esta es tu historia también. Esta es nuestra historia como cristianos. ¿Por qué? Porque un día Dios, ahora sí que en su amor, en su misericordia y soberanamente fue el que se cruzó a nuestras vidas. Él algún día se cruzó en nuestras vidas, nos buscó, nos encontró y nos salvó. Así que es Dios el que se cruza soberanamente en nuestras vidas. Muchas veces no sabemos por qué Dios se atravesó en un momento de nuestras vidas y por qué no se atravesó antes y nos hubiera librado de muchas cosas, pero Dios es soberano y se cruza en nuestras vidas cuando realmente nosotros estamos preparados para escuchar su voz. Así que Dios,
cuando Dios es soberano y lo que hace, lo hace de la forma en que lo hace, porque Él es Dios. Entonces, es la primera verdad que necesitamos ver, que Dios nos busca. Dios en este primer versículo nos está mostrando que efectivamente es un Dios de amor. ¿Por qué? Porque es un Dios que busca a su creación que está perdida. Es un Dios que nos busca por amor, que nos busca por misericordia. La segunda verdad que vamos ahorita a ver es la que vamos a leer en el versículo 28. Y fíjate lo que dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando Jesús le dijo a Leví, sígueme, este versículo 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¡Wow! La segunda verdad que nosotros aquí vemos, que Dios nos muestra, es que el costo de seguir a Cristo es alto. Es la segunda verdad que vamos a estudiar ahorita en este versículo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos muestra esto? Que el costo de seguir a Cristo es alto. Pensemos un poco en la vida de Leví. Ahora sí que hoy, en este momento, yo quisiera que te pusieras en los zapatos de Leví. Y como pudimos ver, él era un publicano y no era bien visto. No era bien visto ante sus connacionales, ante la población judía. Leví no era una persona que era bien vista. Ante los ojos de los judíos era un traidor. Trabajaba con las personas que estaban oprimiendo al pueblo judío. Imagínate cómo era la vida de Leví. Levantarse cada mañana. Yo no sé qué era lo que hacía un hombre del primer siglo cuando se levantaba cada mañana, pero me imagino que antes de irse a chambear, que antes de irse a trabajar, él se levantaba, se aseaba y decía, pues aquí voy, una vez más, a un trabajo donde yo sé que la gente no le agrada. Posiblemente ni siquiera a sus familiares les agradaba lo que hacía Leví. Pero fíjate cómo Dios lo que nos quiere mostrar es esto. La misma gente lo tachaba de publicano, pero Dios nos muestra lo maravilloso de este pasaje, que cuando Leví escuchó las palabras de Jesús, sígueme, él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mira, esto no fue un suceso así como que muy nuevo en la vida de Leví. Veamos la vida de Leví y era como si la vida de Leví, antes de que Jesucristo se cruzara su vida, pues ahora sí que no había nada más, digamos, no había algo mejor en ese momento en Jerusalén para Leví. O sea, es como si Leví dijera, pues, híjoles, por lo menos ahora sí que no puedo con el enemigo, pero me le uno. Pero Leví, cuando escuchó las palabras de Jesús, que le dijo, sígueme, Leví dejó todo por seguir a Jesús. Esto fue algo que él hizo, porque él estaba convencido de que Jesús era alguien que valía la pena seguir. Ahora sí que, cuando Jesús se cruzó en la vida de Leví y Jesús le dijo, sígueme, él dijo, sí, efectivamente, vale la pena seguir a este hombre que me está diciendo que lo siga. Ahora sí que no dudo que Leví posiblemente estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo en esos momentos en Jerusalén y todo lo que Jesús venía haciendo en el pueblo de Israel. Leví sabía perfectamente que Jesucristo, el que lo estaba llamando, valía tanto la pena como para dejar todo y seguirlo. Por eso te digo que esta es la historia de Leví,
pero también es tu historia, es mi historia como cristianos. Leví sabía perfectamente que si él se levantaba de esa silla en donde él estaba sentado, y si él caminaba hacia Jesús y respondía a su llamado, no iba a haber marcha atrás. ¿Por qué te comparto esto? Porque fíjate, Dios nos muestra en su palabra que cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Jacobo, cuando Jesús se atraviesa en sus vidas, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos eran pescadores. Ellos eran pescadores y él los llamó, y la misma Biblia dice que ellos, dejando las redes, le siguieron. Pero este llamamiento es un llamamiento completamente diferente. Ahora sí que Mateo no era la misma persona que era Pedro, que era Juan o que era Jacobo. Leví sabía que si él se levantaba de esa silla, no iba a poder volver a su vida, como posiblemente lo hubieran podido haber hecho Pedro o Juan. Si el seguir a Jesucristo no hubiera resultado como ellos querían, ellos hubieran podido regresar a la pesca, regresar a las redes, pescar cada día, pero déjame decirte algo. Mateo, Leví, no podía regresar a esa silla. Sabía perfectamente que si él se levantaba de esa silla, no había marcha atrás. No le podía decir a los romanos, hey, aguántame tantito, voy a ver si esto resulta, voy a ver si esto realmente va a cambiar mi vida. No, él sabía perfectamente que si él se levantaba de esa silla, era para no regresar a ocupar esa silla, para no regresar a su vida. Es por eso que Dios, en esta segunda verdad, nos muestra que seguir a su Hijo Jesús, el seguir a su Hijo Jesús es alto, el costo es alto. El seguir a Jesucristo realmente es alto. Mira, Jesús a lo largo de los evangelios siempre lo enfatizó. Jesús cuando llamaba a la gente, el mismo Jesús les decía, oigan, si ustedes me van a seguir, si ustedes quieren ser mis discípulos, este es el costo. Y fíjate lo que dice Jesús en Lucas 14:33. Fíjate lo que dice, estas son palabras del Señor Jesucristo. Y en Lucas 14:33 nos lo dice muy claro. Y dice así, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Aquí Jesucristo siempre puso las pautas. Jesucristo siempre puso cuál era el costo de seguirlo. Cuando Leví se paró de esa silla, él renunció a todo. Él renunció a su vida. Y es exactamente lo que nosotros hacemos cuando Jesús nos dice, sígueme. Cuando Jesús nos llama a seguirlo. Es renunciar a nuestra vida para seguirlo a Él. Es renunciar a nuestros sueños, a nuestros anhelos, porque sabemos perfectamente que seguir a aquel, sin dudarlo, tendrá una vida mejor para nosotros. Sabemos, Leví sabía que si él seguía a Jesucristo, su vida iba a ser completamente diferente. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Seguimos a Jesucristo dejando nuestra vida porque sabemos que Él nos puede dar una vida que nosotros no tenemos, una vida que nosotros en nuestras fuerzas no podemos lograr ni alcanzar. Sabemos perfectamente que Él cumplirá mejores sueños y anhelos que ni siquiera nosotros, como incrédulos, nos pudiéramos haber imaginado que Él hace en nuestras vidas. Fíjate, Jesús nos busca y Jesús nos encuentra y nos dice, sígueme, no para tener una religión o caer en una religiosidad, sino es todo lo contrario, es para que tengamos una relación personal con Él y para que diariamente construyamos y fortalezcamos nuestra relación personal con Él. Y fíjate, efectivamente, esta verdad es una verdad
completamente cierta. El costo de seguir a Cristo es alto. Y lo vemos hoy. Hoy tristemente vemos gente que se dice ser cristiana. Vemos gente que se dice ser seguidora de Cristo, seguidora de Jesús. Pero ¿sabes qué? No puede haber una persona que se diga ser cristiana, ni una persona que se diga ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, y que no cargue su cruz. No existe. No existe un seguidor de Jesús. No existe un discípulo de Jesús que siga sentado en la misma silla de la cual Leví se levantó y jamás se volvió a sentar. Hoy muchos cristianos dicen seguir a Jesús, pero siguen viviendo su misma vida de antes. Hoy muchos cristianos dicen seguir a Jesús, pero no lo han seguido realmente como Él quiere que lo sigan. No puede existir ningún seguidor de Jesús, ningún discípulo de Cristo, el cual no se niegue a sí mismo todos los días y que deje su vida por seguir a aquel que es el único que nos puede dar una nueva vida. Fíjate que, mira, ahorita estamos viviendo un año, es el año 2021. El año pasado fue un año completamente inesperado para toda la humanidad. Yo creo que nadie se hubiera imaginado lo que vivimos el año pasado. Pero el 2020 ya pasó, nos dejó una gran enseñanza a todos. Este año 2021 es completamente incierto. No sabemos lo que va a pasar este año. Ya no sabemos qué esperar. Pero ¿sabes qué? Pensando un poco en lo que fue el año pasado, ahora sí que Dios permitió toda esta pandemia. Dios permitió esta pandemia para dos cosas. Así, mucha gente llegó a Jesucristo, gracias a Dios. Mucha gente se acercó al Evangelio, mucha gente volteó a ver a Dios. Pero tristemente, la iglesia cristiana, mucha gente, tristemente, Dios nos probó todo el año pasado. Y hoy, muchos cristianos, como iglesia, así que muchos cristianos fuimos probados, muchos cristianos fuimos colados. Y muchos se quedaron ahí en el colador. Así que cuando tú, no sé si a ti te he compartido que me encanta el café, pero cuando tú haces café en la cafetera, tú ves cómo se queda todo el café ahí en el colador. Hoy muchos cristianos, el año pasado, muchos cristianos fueron probados. Vamos a ver si realmente dices ser de a de veras. Y muchos cristianos quedaron ahí en el colador. Muchos cristianos no superaron la prueba. Muchos cristianos, o bueno, muchos se dieron cuenta que no eran cristianos. Y se alejaron completamente. Muchos cristianos, muchas personas que realmente y verdaderamente eran cristianas, voltearon a ver atrás cuando ya habían puesto su mano en el arado. Y es la realidad. Por eso esta segunda verdad nos muestra que el seguir a Cristo es dejarlo todo. El seguir a Cristo realmente es tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Es vivir la vida a la cual Él nos ha llamado. Aunque no podemos vivir la vida que Cristo nos quiere dar y seguir viviendo la vida de la cual Dios nos quiere sacar. La tercera verdad que vamos a ver en este pasaje que Dios nos muestra en su palabra se encuentra en el versículo 29 y dice así: y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
La tercera verdad que encontramos en este pasaje, en este versículo 29, es esta, y es maravillosa, que cuando Jesús nos encuentra, cuando Jesús nos llama, sobran razones para festejar. Y es la realidad. Cuando Jesús nos encuentra, cuando Jesús nos salva, sobran razones para festejar. Y es aquí lo que Mateo nos está mostrando. Veamos hasta aquí qué es lo que ha pasado. Jesús encontró a Leví y Leví sin dudarlo le siguió. Y fíjate, ¿qué fue lo primero que hizo Leví cuando Jesús lo encontró? Fue ir y dar testimonio de aquel que lo había encontrado. Jesús encontró a Leví, Leví se paró, Leví siguió a Jesús, y lo primero que hizo Leví fue ir y hacer un banquete. Eso es lo que sucede cuando Jesús nos salva. Cuando realmente Jesús nos salva, cuando Jesús nos encuentra, Dios pone en nuestro corazón algo, y es el deseo de que otros conozcan de Cristo. Dios pone en nuestro corazón el cargo por la salvación de las personas que nos rodean. Y aquí vemos a un Leví recién encontrado que ese mismo día le hizo un banquete. Cristo era el anfitrión en esa reunión. ¿Qué hizo Leví? Él quería que otras personas, que sus allegados, conocieran a Cristo. Es como si Leví les hubiera dicho, oigan, ¿saben qué? Estoy haciendo una fiesta, quiero que conozcan a la persona que me acaba de encontrar, a la persona que realmente me está salvando. Y esa es una de las razones por las cuales aún nosotros, siendo salvados, seguimos aquí en esta tierra. Fíjate, no hay otra razón por la que nosotros sigamos en esta tierra una vez que Jesús nos encuentra. Y esa razón es para dar testimonio de Cristo. Fíjate que eso, el poder dar testimonio de Cristo, es un privilegio que Dios únicamente y exclusivamente le da al ser humano. Cuando Jesús nos salva, cuando Jesús nos rescata, Dios nos da un gran privilegio y es dar testimonio de su Hijo Jesucristo. Ahora sí que el alcanzar a otros, Dios lo hace a través de las personas que Él ha rescatado, que Él ha salvado, que Él ha llamado. Es un privilegio y es una obra que solamente Dios hace a través de nosotros. Es un regalo que Dios solamente se lo da al humano. Ni siquiera los ángeles pueden tener ese privilegio de ir y dar testimonio de Cristo. Solamente nosotros, los seres humanos, somos los que podemos participar en esa obra de Dios. Lo mismo que hizo Leví, que cuando lo encontró Jesús, lo mismo que hizo Leví, lo podemos ver en el Evangelio de Juan cuando la mujer samaritana, que después de haberse encontrado con Jesús, con Cristo, con el Mesías, lo primero que hizo esa mujer fue y contó a los hombres de aquella ciudad que se habían encontrado con el Cristo. Y más adelante en ese pasaje de las Escrituras nos muestran que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer, porque estaba dando testimonio de la persona que la había encontrado. Y eso es lo mismo que tú y que yo tenemos que hacer. El poder de servir a Dios y ser usado de esta manera para testificar a otros de Cristo debería de ser la razón número uno, la razón primordial de nuestras vidas como creyentes. El sabernos partícipes de cómo Dios va construyendo su reino, usándonos a nosotros, debería de ser la prioridad de nuestras vidas. Hoy hazte estas preguntas.
¿Qué tanto estás testificando de Cristo? Hoy realmente hazte estas preguntas. ¿Está el cargo por la salvación de la gente que me rodea en mi corazón? ¿Realmente estoy hablando de aquel que me salvó? ¿Lo estoy haciendo el anfitrión de mi vida compartiéndolo con los demás? Si tu respuesta es sí, síguele pidiendo a Dios que te dé el amor por la salvación y el cargo por la salvación de la gente que te rodea. Pero si tu respuesta es no, si no lo haces, medita en tu corazón y veamos qué realmente qué es lo que nos impide el testificar de Cristo. Porque si nosotros, que hemos sido rescatados, que hemos sido encontrados, no damos testimonio de Cristo, es porque algo está pasando en nuestro corazón. Y realmente el regalo que Dios nos da, que es la salvación, es para compartirla. Eso fue lo que hizo Leví una vez que encontró a Jesucristo. Hizo una fiesta porque realmente quería que todos conocieran a aquel que lo había rescatado. La cuarta verdad que vemos en este pasaje se encuentra en el versículo 30. Y fíjate lo que dice. En el versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ojo, ¿qué es lo que acaba de pasar en los versículos anteriores? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? La verdad que Dios nos quiere mostrar en este pasaje, la cuarta verdad que Dios nos quiere mostrar en este pasaje es que la gracia de Dios es envidiable. Ojo, leemos en el versículo 29, un versículo anterior había fiesta. Un versículo anterior, así que había fiesta, había una reunión. Pero ¿qué es lo que pasa? En este versículo 30, Dios nos muestra que algo está pasando. Aquí en este versículo podemos ver cómo los escribas y los fariseos comienzan a murmurar, porque ven a Jesús comiendo y bebiendo con los que para ellos eran la gente pecadora. Los escribas y los fariseos, las personas que se creían justas, empezaban a murmurar de cómo Jesús estaba comiendo y viviendo y juntándose con gente pecadora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ellos están murmurando? Y la razón es que la gracia de Dios genera celos. La gracia de Dios genera envidias. Cuando Dios derrama su gracia sobre alguien, a mucha gente no le va a parecer. A mucha gente no le va a gustar. Y esto es algo que tristemente vemos en la vida de los creyentes. Ahora sí que los fariseos y los escribas murmuraban, pero nunca le preguntaron a Jesús. Murmuraron y le preguntaron a sus discípulos. Y eso es efectivamente porque la gracia de Dios a mucha gente no le gusta. Cuando Dios derrama su gracia sobre alguien, eso va a levantar celos, va a levantar envidias. Y eso lo vemos tristemente hoy en día en la vida de nosotros los creyentes. Hoy podemos ver que cuando Dios está bendiciendo la vida de alguien, muchos murmuran. Cuando Dios está trabajando y haciendo maravillas en la vida de un hermano en la fe, muchos murmuran. Muchos probablemente digan, ¿por qué él y no yo, Dios? O muchas mujeres podrán decir, ¿por qué ella y no yo, Dios? Y la realidad es que la misma molestia
que sintieron los fariseos y los escribas, la llegamos a sentir nosotros. Porque la gracia de Dios derramada en la vida de otra persona es incómoda. Y eso no está bien. Hoy tú hazte esta pregunta. Realmente Dios nos lleva a analizarnos, a realmente a ver hacia adentro qué es lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y la pregunta que realmente este pasaje nos hace es, ¿me gozo cuando Dios bendice a un hermano en Cristo? ¿Realmente te gozas por lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona? ¿O llegas a tu casa y murmuras y te quejas y le reclamas a Dios? La otra pregunta es, ¿le agradeces a Dios por lo que ves que Él está haciendo en la vida de otra persona? Esto es un grave problema, incluso hasta nosotros los creyentes. Y fíjate, veamos lo que dice Efesios 4:7. Dios siempre nos da la respuesta en su palabra. Dios en Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en este pasaje? Dios nos ha dado gracia a todos los creyentes. Pero Dios da su gracia conforme al don que tiene cada uno. No todos tienen los mismos dones. Y por consiguiente, no todos van a tener la misma gracia. Dios, como lo dice en Efesios, nos da la gracia a todos, pero es conforme a sus dones. Si tu respuesta a las preguntas anteriores son no, que no te gozas, no le agradeces a Dios por lo que está haciendo en la vida de otra persona, ojo, tenemos que tener mucho cuidado si eso pasa dentro de nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado si nosotros no nos gozamos cuando Dios está siendo bueno con alguien, está bendiciendo la vida de alguien y Dios está derramando su gracia en alguien. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que si nosotros no le pedimos a Dios que quite esa amargura, que quite ese celo, que quite esa envidia que hay en nosotros, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a tener problemas cada vez que veamos la gracia de Dios en la vida de otras personas. Y es imposible vivir así, porque vas a estar enojado de la gracia que Dios derrama en la vida de alguien. Y mira, yo te lo digo porque a mí me ha tocado a lo largo de estos años ver cómo un hermano en Cristo no le gusta lo que Dios hace en la vida de otra persona y murmura, lo juzgan. Y me ha tocado verlo en todos los niveles. Es muy triste ver a un hermano en Cristo hablar de otro hermano en Cristo mal. Es también muy mal ver a un pastor hablar de otro pastor mal, de la obra de otro pastor mal. Porque la gracia de Dios es diferente en todos. Cuando suceda eso, no te preguntes por qué él y no yo. Mejor lo que deberíamos de hacer es preguntarle a Dios, Dios, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo mal yo, Dios? Que no contestas mis oraciones. No es echarle la culpa a la otra persona, sino ver en el interior de nosotros mismos lo que está mal. Y cuando eso pasa es porque hay celos, es porque hay envidias. Y hay celos de todo, hay celos profesionales en todo. Eso está dentro de nuestro corazón. Y Dios no quiere que nosotros sigamos teniendo ese enojo hacia la gracia de Dios en otras personas. Y eso es lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo. Ellos estaban incómodos con la gracia que se había derramado en Leví. ¿Cómo un pecador? ¿Cómo Jesucristo se puede
sentar a comer y a beber con un pecador. Eso, si no lo quitamos rápidamente, cuando Dios nos lo muestra y no lo quitamos, nos va a estar estorbando nuestra vida en Cristo, porque nos va a incomodar la gracia de Dios en la vida de otra persona. Mira, la quinta y última verdad de este pasaje lo encontramos en el versículo 31 y 32. Lo voy a leer y dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Wow! Los fariseos y los escribas hicieron una pregunta a los discípulos. Pero aquí Jesús dijo: espérate, yo soy el que voy a contestar esta pregunta, no ustedes, chavos. Aquí yo soy el que va a contestarle a estas personas. En el final de este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo cierra con esta respuesta. Aquí el mismo Señor Jesucristo es el que les aclara a los fariseos y a los escribas diciendo que Él no venía a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Muchas veces pensamos que porque Jesús comía y bebía y pasaba tiempo con los pecadores, muchas veces podemos llegar a pensar que entonces Él era como un tipo de cómplice pecaminoso en la vida de ellos, pero no, no. Cuando vemos a Jesús comiendo y bebiendo con los pecadores, vemos la búsqueda de Dios, el amor de Dios por los pecadores. Y aquí esta es la verdad, la última verdad con la que Jesús cierra: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Para poder entender esta verdad, es esta, que la salvación es para los pecadores. Es la quinta verdad. La quinta verdad es que la salvación es para los pecadores. Para poder entender esta verdad, es necesario ver lo que dicen las Escrituras. Ver lo que dice realmente las Escrituras. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 3:10. Pablo en Romanos 3:10, él dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Aquí el apóstol Pablo en este versículo, Romanos 3:10, nos está refiriendo las mismas palabras que el rey Salomón dijo en el Antiguo Testamento, que no había nadie justo. Y también lo aclara en el siguiente versículo que leímos, que es Romanos 3:12, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate, lo que realmente Dios nos muestra aquí es de que no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y estas son las tres verdades de la naturaleza del hombre caído y perdido como nosotros. No hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien no peque. Nosotros como seres humanos, la Biblia dice que no somos buenos. Nosotros como seres humanos, la Biblia nos muestra que no somos justos. Y la misma Biblia nos muestra que no hay nadie que no peque, que todos somos pecadores. Y hoy tristemente vemos cómo el hombre lucha queriéndose hacer pasar por bueno o como una persona justa. Probablemente ante los ojos de tus vecinos, ante los ojos de la comunidad, ante los ojos de la gente que te ve en las redes sociales, posiblemente ante los ojos de esas personas, la gente te vea como una persona buena y justa. Pero ante los ojos de Dios, la Biblia nos muestra que todos somos pecadores. Y algo que tenemos que entender, porque la Biblia nos lo muestra, es que el hombre no es pecador porque peca. El hombre no es pecador porque peca.
sino que el hombre peca porque es pecador. Y porque todos somos pecadores, todos necesitamos del Salvador. Es una de las grandes verdades. Y fíjate, uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, en el siglo IV, concluyó esto, que el pecado más incurable del hombre es no creerse un pecador. El problema de todo hombre es no verse como un pecador, no creer que es pecador. Y fíjate, aquí hay un grave problema, porque una persona que no se ve a sí misma como un pecador o como una pecadora, jamás podrá ser salvo. Esto es muy cierto. Una persona que no se ve a sí misma como pecadora o como pecador jamás podrá ser salvo. La fórmula es muy clara. No puede haber salvación sin perdón de pecados. Y no puede haber perdón de pecados sin arrepentimiento. Y no puede alguien arrepentirse de sus pecados si primero no reconoce que es un pecador. Hoy mucha gente dice, yo soy bueno, yo soy justo, no le hago mal a nadie. Déjame decirte, eso es una mentira, porque ante los ojos de Dios, la Biblia nos muestra que todos estamos separados y destituidos de la gloria de Dios y que todos somos pecadores. Por eso Jesús lo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El versículo anterior dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Es lo mismo que pasa con una persona que no se ve como una pecadora. Así como un sano no tiene necesidad de ir al médico, un pecador jamás se va a poder dar cuenta de la necesidad que tiene del Salvador. El cielo no es para las personas buenas. El cielo no es para las personas justas. El cielo es única y exclusivamente para los pecadores que se han arrepentido y han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es Jesucristo. No hay nadie que pueda llegar al cielo sino a través de la cruz de Cristo, y habiendo sido lavados y perdonados sus pecados por su sangre. Esa es la gran verdad, que la salvación es única y exclusivamente para los pecadores. Hoy, ¿cómo te ves a ti mismo? Realmente, hoy, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Reconoces que has pecado? ¿Realmente te ves a ti mismo como un pecador? Hoy, hazte esta pregunta. ¿Pudieras estar delante de Dios creyendo que porque eres justo y bueno, pudieras estar delante de un Dios que es santo, santo, santo? Ese es el gran atributo de Dios, su santidad. Y Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Si tú te crees una persona buena y si tú te crees una persona justa y que no le haces mal a nadie, déjame decirte algo. Jesús no vino por ti, porque Él vino a buscar y a llamar lo que se había perdido. Y Él viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que realmente tenemos que entender del Evangelio. Y cuando Jesús se cruza a nuestras vidas, Él se cruza a nuestras vidas para llamarnos a seguirlo en arrepentimiento,
entregarle por completo nuestra vida. Pero Jesús aclara algo. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Hoy pregúntate a ti mismo, ¿cómo está tu situación delante de Dios? Hoy pregúntate a ti mismo, si pudieras estar delante de Dios el día de hoy. Hoy pregúntate a ti mismo si realmente, cuando Jesucristo se cruzó a tu vida, no sé hace cuánto tiempo Jesús se haya cruzado a tu vida. Pero pregúntate, ¿en dónde estás el día de hoy? ¿Hace cuánto tiempo Jesús se cruzó a tu vida? ¿Y en dónde estás el día de hoy? ¿Te levantaste de la silla así como lo hizo Leví y lo siguió y no volvió a esa silla? ¿Hace cuánto se cruzó Jesucristo a tu vida? Y pregúntate, ¿ya te levantaste de esa silla? ¿Realmente lo sigues? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados y le has entregado a Cristo tu vida? Jesús, realmente Dios nos lo muestra, que nosotros somos pecadores, pero que Dios aún así nos mostró su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios, que Dios, estando perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Fue el mensaje que Jesucristo predicó. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Jesús dice que Él es fiel, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. O realmente lo que Dios hace y lo que Dios quiere es que nos demos cuenta en dónde estamos en nuestro caminar en Cristo. Si Él se cruzó a nuestra vida, ¿en dónde estamos? ¿Cómo lo estamos siguiendo? Y si tú nunca has escuchado que Jesús te llame, realmente eso es lo que está haciendo Jesús, es lo que hace Jesús. Él nos llama a seguirlo y dice que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Hoy Jesús, como ese buen pastor, como el pastor de pastores, hoy se está cruzando a tu vida y te está diciendo, sígueme, arrepiéntete. Y como es un buen pastor, Él pastorea a sus ovejas, Él cuida de ellas. Y Él se cruza en nuestras vidas por amor. Él se cruza en nuestras vidas para darnos vida eterna. Eso es lo más importante. El testimonio de Dios es ese, que Dios nos da vida eterna, pero esa vida está en su Hijo. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias Dios, gracias. Gracias porque realmente sabemos que tú eres un Dios bueno, que te cruzas a nuestras vidas, Señor, que tú nos ves como esas ovejas perdidas, esas ovejas que realmente necesitamos de ti, Señor. Y Señor, te damos gracias. Gracias porque eres tú, Jesús, el que se cruza en nuestras vidas. Porque lo que tú quieres es darnos
vida eterna, Señor. Amado Señor, te pido que realmente nos lleves a seguirnos, a seguirte a ti con todo nuestro corazón, Padre. Danos el carácter que realmente tú produjiste en el corazón de Leví, que se levantó de esa silla y te siguió y jamás volvió a sentarse en esa silla, Señor. Señor, enséñanos a seguirte con todo nuestro corazón. Enséñanos a ser discípulos fieles tuyos, Jesús. Te pedimos, Padre, que limpies nuestro corazón y que nunca, y que nos guardes, Señor, de nunca volver atrás, de nunca regresar a la vida de la cual tú nos has sacado, nos has librado, Señor. Padre hermoso, limpia nuestro corazón, te lo rogamos. Si hay algo que realmente esté impidiendo el que nosotros nos gocemos en ti, límpialo y enséñanos a vivir llenos de ti, llenos del Espíritu, Señor. Quita de nuestro corazón toda amargura, todo celo, toda cosa que impida el gozarnos con nuestros hermanos en Cristo, Señor. Amado Señor, gracias, gracias porque viéndonos pecadores, tú viniste a dar tu vida por nosotros, Jesús. Amado Señor, te pido para que realmente todas las personas que están escuchando, Dios, llévalas a meditar en su corazón. Gracias porque tu palabra nos hace vernos como lo que somos, como una creación perdida, necesitada de ti, y sabemos que somos pecadores, Señor, y necesitamos de ti, Jesús, necesitamos de ti, Jesús, nuestro Salvador. Amado Padre, te pido para que realmente tú produzcas esa convicción de pecado en toda la gente que está escuchando este mensaje, Dios, y que realmente se den cuenta que no hay nadie bueno, que tú viniste a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Señor. Lleva a toda esa gente al arrepentimiento, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. I'm falling. Tell me